Muy bien, aquí tenemos el último video. En el video anterior nosotros hablábamos de el realismo crítico como una alternativa al positivismo y a la fenomenología. Acuérdense que estamos hablando acerca de la epistemología, que tiene que ver con el conocimiento, eh, las evidencias del conocimiento, la diferenciación entre el conocimiento y la opinión, la verdad y la opinión o el error. Y hemos analizado básicamente tres posturas diferentes muy comunes en el tiempo moderno y que forman parte del diálogo y de la discusión y el debate que se tiene en tiempos modernos acerca de múltiples eh, puntos de vista y múltiples fenómenos, ¿no? Y hablábamos acerca del positivismo, hablábamos de la fenomenología y finalmente acerca del realismo crítico. Ahora, dentro del realismo crítico decíamos que el conocimiento ocurre dentro del marco de una cosmovisión y de una narrativa. Aquí nos vamos a detener un poco para hablar con más calma sobre la narrativa como marco de referencia en el realismo crítico. Eh, en la narrativa, el significado o el sentido es un proceso que incluye revisar los datos una y otra vez y aplazar la decisión hasta el final y llenar los vacíos que van quedando en la historia. Los seres humanos aprendemos las cosas, conocemos las cosas en el marco de una narrativa. Una narrativa donde el sentido va haciéndose cada vez más significativo y que incluye precisamente ese llenar los espacios que de repente quedan en blanco en la narrativa. Tenemos que entender que la epistemología es relacional y no puede ser desarticulada. O sea, por la misma naturaleza nuestra como seres humanos relacionales, personas gregarias, que vivimos en grupos y en comunidades y que estamos en constante interacción con la naturaleza. Por esa misma característica, nuestro conocimiento, o sea, nuestra epistemología, es así, es relacional, tiene que ver con la gente que me rodea y las cosas que pasan alrededor, las problemáticas que vivo, las expectativas que tengo. O sea, mi conocimiento forma parte de toda mi experiencia de vida, forma parte de la narrativa en la cual estoy inmerso. Ah, tenemos que entender algo muy importante. Tenemos que entender que las acciones humanas no ocurren aisladamente, al azar. O sea, las cosas que hacemos, nosotros no las hacemos una y otra, aisladamente, sin ninguna conexión, sin ninguna interconexión y al puro azar, sino que realmente son parte de una narrativa global en el marco de una cosmovisión. Lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, nuestros comportamientos, nuestras actitudes, nuestro movernos, nuestro devenir de aquí para allá, obedece a la manera en que nosotros entendemos el universo que nos rodea. ¿Qué es la realidad para ti? ¿Qué son las cosas importantes? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el ser humano? Todas estas cosas que forman parte de la cosmovisión, ¿existe o no existe Dios? Todas estas cosas forman parte de nuestro actuar, ¿verdad? No solamente eso, sino que ah, no ocurren al azar, sino que eh, eh, son consecuencia y están hiladas con esa cosmovisión que nosotros tenemos. La narrativa
no es, digámoslo en primer lugar, un intento de darle sentido a los hechos aislados. A veces pensamos que una narrativa es una especie de cuento, moraleja, una historia con la cual tratamos de darle sentido a principios, leyes, formulaciones éticas aisladas una de otra. No, realmente no sucede así. La narrativa no es sencillamente eso. Claro que se puede usar la narrativa para entender mejor e ilustrar mejor algún punto particular que se está tratando de hablar, pero ese no es necesariamente la única función de la narrativa. La narrativa tampoco son meras ilustraciones de verdades abstractas, como estábamos diciendo anteriormente. Y finalmente, el punto número 3, las narrativas. A ver, vamos a ver si lo vemos aquí un poquito más claro. El punto número 3. Tenemos que entender que sabemos qué es un objeto a partir de una narrativa o un suceso de eventos. Por ejemplo, la palabra taza. La palabra taza forma parte ¿de qué? Forma parte, puede ser de un desayuno, de una tradición familiar, puede ser una cierta clase de cerámica, un tipo de cerámica, o puede ser el hecho de haber pedido prestado azúcar al vecino en la mañana. Entonces, nosotros llegamos a conocer un objeto es a partir de cómo nos hemos relacionado con ese objeto en nuestro diario vivir y en nuestra relación unos con otros. No tenemos un conocimiento de las cosas antes o más allá de la narrativa. No existe una taza sin cosas que hayan pasado, ¿no? Y no existe realmente una taza cuando ya no pasa nada. Nuestra existencia es narrativa. O sea, nuestra existencia es una historia. Antes y más allá de la historia, solamente Dios conoce. Antes y más allá de la existencia, antes del principio, solamente Dios conoce. Después de que todo se acabe, solamente Dios conoce. El mañana, solamente Dios conoce. Entonces, nuestro conocimiento está basado en esa secuencia de sucesos que conforman nuestra propia forma de ver el mundo y nuestra propia forma de actuar en ese mundo según las narrativas que nosotros vamos incorporando, aceptando y creyendo en nuestra vida. La narrativa es el elemento fundamental de la cosmovisión. Quiere decir esto que es el filtro a partir del cual los seres humanos percibimos la realidad. Cuando vemos las cosas fuera de nosotros, tenemos un filtro que es tanto nuestra cosmovisión como las narraciones con las cuales le damos sentido a esa cosmovisión que tenemos. Cada vez que percibimos una realidad externa, estamos aquí en este punto, cada vez que percibimos una realidad externa, lo hacemos desde el marco de referencia de nuestra cosmovisión, la cual es entendida, reafirmada, aplicada o puede ser subvertida por las narraciones que nosotros decimos. Las narraciones nos sirven para darle credibilidad, para darle amplitud, para entender mejor, para aplicar lo que nosotros creemos acerca de la realidad, o sea, nuestra cosmovisión. Pero las narrativas también sirven para alterar nuestra cosmovisión. Si en algún momento dado percibimos que nuestra cosmovisión no es completamente adecuada, a través de las narraciones que hacemos y a través de nuestro marco de narrativa, buscamos cambiar esa cosmovisión. Desde la complejidad, estamos aquí en el paso número 5, del punto número 5, desde la complejidad de las sociedades humanas, las narrativas de un segmento particular
se encuentran, por supuesto, fragmentadas, distorsionadas, según las situaciones que confrontan los grupos más pequeños o las familias o los individuos. Estamos hablando de que vivimos en una sociedad multifacética, multicultural, si queremos decir pluralista, una sociedad donde hay una gran diversidad de comunidades grandes y pequeñas. Entonces, debemos esperar que en esas sociedades complejas las narrativas pues se encuentren en formas muy diversas, que haya distorsiones y que haya inclusive contradicciones en esas narrativas, ¿no? Dependiendo del grupo social al que perteneces, el país, la nación, el barrio, la familia e incluso el mismo individuo. Hablemos un poquito, antes de terminar este video, hablemos un poquito de la narrativa desde el punto de vista bíblico. La narrativa bíblica. Claro que como todas las cosas que nosotros conocemos y tenemos, podemos encontrar en la Biblia una narración. En la narrativa bíblica, los propósitos de Dios se desarrollan en medio de las trabas de la historia y las situaciones contradictorias que ocasionan los seres humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que en la Biblia encontramos una historia de Dios, un propósito de Dios, un plan de Dios, una narrativa de Dios, una lucha de Dios por amar, salvar, llevar a la humanidad, llevar al ser humano a cierto término. Pero hay un trasfondo en el cual el ser humano, que es dotado de libertad, contradice y se contrapone al propósito de Dios y entonces ocasiona un desorden y una dificultad para llevar a cabo los planes de Dios. Los personajes bíblicos no son caracteres épicos creados por la imaginación de los escritores simplemente, sino que son seres humanos reales, de carne y hueso, con libertad moral, con aciertos y con errores. Por supuesto, por eso es que la narrativa bíblica es tan particular y muchas veces tan diferente a narrativas que se han creado fuera de la Biblia, donde los personajes corresponden a verdaderos prototipos, ¿verdad?, creados en la imaginación humana. En la Biblia son seres humanos que interactúan con Dios en sus propósitos. Tenemos aquí el punto número 2, la narrativa bíblica busca revelar los propósitos de Dios a partir de, dentro de y por medio del devenir histórico. O sea que en la narrativa bíblica no podemos esperar encontrar los propósitos o los planes o las ideas o las verdades de Dios alejadas, desarticuladas, separadas de lo que pasa cotidianamente en la vida de todas las personas y en el normal desarrollo de la historia, sino que en la narrativa bíblica esos propósitos de Dios se representan, se nos dan a conocer solamente a partir de la historia y dentro de la historia. Y es por medio de ese devenir histórico humano que nosotros tenemos acceso a esos propósitos de Dios en la narrativa bíblica. Digámoslo para finalizar, por medio de un esquema. Tenemos por una parte el diseño de Dios, el plan eterno de Dios, espiritual, eterno, y tenemos por otra parte el desorden y la libertad humana. La Biblia se desarrolla en el contexto de estos dos polos. Por una parte, el diseño del plan de Dios, por otra parte, el desarrollo de la libertad humana. Y constantemente nos confrontamos con estos dos polos. Así pues, terminamos este video. Muchísimas gracias.